La Guerra Fría fue un conflicto que dividió al mundo y enfrentó dos modelos diferentes, capitalismo y comunismo. ¿Qué significa Guerra Fría? Es el nombre que recibió este periodo que siguió la Segunda Guerra Mundial y que se extendió de 1945 hasta 1989. Estados Unidos por un lado y la Unión Soviética por otro, como las dos superpotencias mundiales de aquel entonces. El 25 de noviembre de 1975 comenzó la Guerra Fría en América Latina, con el reconocido Plan Cóndor. Fue un plan de inteligencia diseñado y coordinado por los servicios de seguridad de las dictaduras militares sudamericanas, en colaboración con la CIA de Estados Unidos, con el fin de aniquilar a la izquierda opositora. Durante la década de los 70, los países sudamericanos intercambiaban información acerca de los subversivos y opositores a su régimen, y cooperaban para perseguirles a través de las fronteras nacionales. Las Fuerzas Armadas y los paramilitares de las dictaduras de Sudamérica se desplazaban libremente para secuestrar, torturar y asesinar a los ciudadanos sediciosos e intercambiarse detenidos. Dictaduras sudamericanas. Régimen militar es el nombre con el que se conoce el periodo de la historia de Chile comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, durante el cual se desarrolló una dictadura militar encabezada por el general Augusto Pinochet. Este periodo se inició con el golpe de estado que derrocó al gobierno del presidente Salvador Allende. Alfredo Stroessner Maitauda fue un militar y político paraguayo. Fue el presidente de la República de Paraguay entre el 15 de agosto de 1954 y el 3 de febrero de 1989, periodo durante el cual ejerció una dictadura de 35 años. En 1954 fue ascendido a general de división y en mayo del mismo año encabezó un golpe de estado por el cual derrocó al presidente Federico Chávez de su mismo partido. El 11 de julio de 1954 fue elegido presidente sin oposición y el 15 de agosto asumió la presidencia en Paraguay. La dictadura cívico-militar uruguaya se extendió entre 1973 y 1985. Fue un periodo durante el cual Uruguay fue regido por un gobierno militar no ceñido a la Constitución y surgido tras el golpe del Estado del 27 de junio de 1973. Dicho periodo estuvo marcado por la prohibición de los partidos políticos, la ilegalización de los sindicatos y medios de prensa, la persecución, encarcelamiento y asesinato de opositores al régimen. El presidente Juan María Bordaberry, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, disolvió las cámaras de senadores y representantes y creó un Consejo de Estado con funciones legislativas de control administrativo y con encargo de proyectar una reforma constitucional que reafirme los principios republicanos democráticos. También restringió la libertad de pensamiento y facultó a las Fuerzas Armadas y policiales a asegurar la prestación de ininterrumpidas de los servicios públicos. Hugo Banzer Suárez fue un militar y político boliviano, después de un primer intento fallido de golpe de estado que encabezó contra el gobierno progresista del presidente de facto, general Juan José Torres, y que lo llevó a estar detenido por un breve tiempo. Asumió el cargo de presidente de 1971 e instauró una férrea dictadura, inicialmente en alianza con dos partidos históricamente enfrentados y junto a un gran sector del alto mando militar. Luego de un breve tiempo ilegalizó a los partidos políticos, incluidos sus aliados. Sin embargo, contó con el apoyo directo de Estados Unidos por su declarado anticomunismo. Fue un dictador por 7 años, dejando incontables denuncias de atentados contra los derechos humanos y contrajo una de las deudas externas más grandes que hubiera tenido Bolivia. El proceso de reorganización nacional, también conocido como última dictadura cívico-militar, es el nombre con el que se autodenominó la dictadura que gobernó la Argentina desde el golpe de estado del 24 de marzo de 1976, que derrotó al gobierno constitucional de la presidenta María Estela Martínez de Perón. El poder fue ocupado por una junta militar integrada por los comandantes de las 3 Fuerzas Armadas, sucediéndose 4 juntas militares en el periodo. La etapa suele ser denominada como el proceso y es considerada la dictadura más sangrienta de la historia argentina. Humberto de Alencar Castelo Branco asume el poder el 15 de abril de 1964 en Brasil y apenas iniciado su mandato desmantela a la izquierda del Congreso y establece la abolición de los partidos políticos, prohibiendo en la práctica que pudiesen desarrollar actividades e impone la censura de prensa y publicaciones. Gradualmente, a partir del año siguiente, el régimen endurece. Guillermo Rodríguez Lara fue el dictador de Ecuador durante un lapso de casi 4 años. Su suceso ocurrido tras el derrocamiento de José María Velasco Ibarra en 1972. Gobernó el país de 1972 hasta el 11 de enero de 1976.
Gustavo Rojas Pinilla fue un militar, ingeniero civil y político colombiano, quien tras un golpe de estado a Laureano Gómez ocupó la presidencia de Colombia del 13 de junio de 1953 al 10 de mayo de 1957. En Venezuela, tras las elecciones de 1952, Pérez Jiménez asume como presidente provisional de la República, nombrado por la Asamblea Nacional Constituyente a partir del 2 de diciembre de 1952 en sustitución de Germán Suárez Clameris, para posteriormente ser nombrado por la misma Asamblea como presidente para el periodo 1953-1958.